Si, le- si les parece, entonces vamos iniciando. La ponencia de hoy se titula Objetos que hablan, cultura material y memoria escolar en Argentina, Chile y Colombia. La presentan tres investigadores. El primero que voy a mencionar es el magíster Alexander Aldana. Él es licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Educación y estudiante de doctorado en Antropología. Es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, coordinador de la licenciatura en Ciencias Sociales e integrante del equipo del Museo Pedagógico Colombiano, y actualmente coordina el Semillero de Historia Cultural y Educación Histórica y el programa de radio Anaqué, Relatos de Clio, que se emite a través de Radio Pedagógica. También es coautora de este trabajo la doctora Camila Pérez Navarro. Ella es licenciada en Historia, magíster en Ciencias Sociales, con mención en Sociología. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, académica asistente en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O'Higgins. Actualmente dirige el proyecto del Fondesit de Iniciación en Investigación, Discursos, Prácticas y Transferencias Educacionales en la configuración y ocaso de la pedagogía ruralista chilena de 1928 a 1986. Y editora general de la revista Cuadernos Chilenos de Historia y de la Educación. Finalmente, la tercera coautora de este trabajo es la doctora Mariana Tosolini. Ella es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, doctora en Estudios Sociales de América Latina, es profesora asistente en la Cátedra Historia Social de la Educación, Facultad de Filosofía y Humanidades, es codirectora del proyecto Prácticas Educativas con Jóvenes y Adultos, Políticas, Sujetos y Conocimientos, de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesora adjunta en el Departamento de Ciencias de la Educación y Salud, investigadora en el proyecto titulado Nudos Críticos en el Sistema Educativo Riojano, Procesos de Exclusión y Trayectorias Escolares de Niños, Jóvenes y Adultos en la provincia de La Rioja, Universidad Nacional de Chilecito, Argentina. Bien, les recordamos a los ponentes que tienen aproximadamente 20 minutos para presentarnos su trabajo y posteriormente pasaremos a los comentarios de la doctora Rosalía Meníndez. Tienen la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por este espacio. Para nosotros es muy importante compartir esta experiencia que a lo largo de los últimos años nos posibilitó encontrarnos sin tener un acercamiento previo. Tenemos que decir que parte de este encuentro académico que se ha alimentado en los últimos años también es fruto de la pandemia que nos dejó y que abrió también otras puertas. Voy a compartir una pequeña presentación donde donde planteamos algunas preguntas, algunas categorías en torno al texto que nosotros compartimos para esta ocasión. Entonces, voy a... creo que ya estaba abierta y ya. Ahí ya pueden ver ustedes la presentación. Sí, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Lo primero es contarles cómo nace esta propuesta, por qué llegamos al punto o a este ejercicio, a este primer ejercicio de sistematización que nosotros hemos propuesto para este espacio.
Somos de 3 universidades nacionales, de 3 países diferentes, con unos procesos de escolarización bastante particulares. Y nos dimos a la tarea de encontrarnos primero con la profesora Mariana en uno de los seminarios en línea, o de lo que se ha denominado clases espejo. Nosotros, a través de las oficinas de relaciones internacionales, en el 2020 recibimos la invitación de articularnos de manera virtual. La invitación se hizo desde Colombia a otras universidades de América Latina. Ahí nos encontramos con la profesora Mariana y comenzamos a trabajar en un seminario conjunto virtual sobre prácticas escolares, sobre cultura material. En el 2021 nosotros presentamos en el 2021 se articula la profesora Camila de la Universidad de O'Higgins en Chile, y los 3 planteamos un proyecto de investigación que lo presentamos a las 3 oficinas, a nuestros 3 centros de investigaciones, que se denomina La memoria de las cosas y de las prácticas, la cultura material escolar y la vida cotidiana en la escuela argentina, chilena y colombiana. Este proyecto de investigación duró todo el 2021, y uno de los productos de ese proyecto de investigación fue la realización de un seminario internacional. En ese seminario internacional nos volvimos a articular ahora los 3 países. Participaron 42 estudiantes, 14 argentinos, 15 chilenos y 13 colombianos, y elaboramos un sílabus, un programa particular para ese seminario internacional. Entonces, la experiencia que nosotros les compartimos y que plasmamos en el documento es justamente la experiencia de ese seminario internacional, de cómo nos encontramos nosotros, las y los estudiantes, en ese espacio, y comenzamos a ver los procesos de escolarización en los 3 países para pensar prácticas escolares, cultura material escolar y lo que hemos llamado la memoria escolar o la memoria pedagógica. De ahí nace esta propuesta. Tiene 3 énfasis particulares, o en este seminario internacional nos interesó explorar 3 elementos. Uno, esos recuerdos escolares asociados a las fotografías que conservaban las estudiantes, ¿no? Que dejan ver las fotografías, que muestran. 2, los objetos de su infancia, qué objetos se conservan y los recuerdos que tienen alrededor de esos objetos. Y 3, las narrativas, cómo cuentan su vida escolar. Eso fueron los 3 momentos. Para cada uno de esos 3 momentos planteamos unos talleres y unas actividades particulares. Como se muestra en la imagen, este proyecto contó con un sitio en la plataforma Moodle, que la Universidad Nacional de Córdoba lo abrió para este proyecto, y en ese espacio virtual se iban subiendo, se abrían los foros, los comentarios, y se subían los ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer de aquí en adelante, vamos a presentar algunos elementos que nos parecen importantes de cada uno de esos soportes de memoria que trabajamos con las y los estudiantes. Bueno, voy a dejar ahí. Hola, buenas tardes. Como decía Ale, es un placer poder compartir este espacio. Para nosotros es importante poder socializar y discutir los resultados de esta investigación. Así que, como bien señalaba Ale, esta investigación que intenta abordar así la experiencia escolar desde una perspectiva de la cultura material escolar, pero aparte desde una mirada comparada, con el objeto de reconocer allí similitudes y diferencias, unidad y diversidad en los procesos de escolarización en América Latina. En ese punto, como señalaba anteriormente, trabajamos con los objetos escolares, con las fotografías
y con las narrativas que los estudiantes compartieron allí en distintos talleres que hicimos en el marco de ese seminario internacional. ¿Me escuchan bien? Sí. Hay por ahí una Sí. voz de Ah, fondo. perdón, sentí un retorno, entonces no sabía si era que estaba funcionando mal mi conexión. Hay mucha tormenta en Córdoba en este momento y por eso me preocupaba allí la conexión. Entonces, intentamos analizar, reconstruir esas experiencias escolares de nuestros estudiantes, lo cual no es una cuestión menor porque son estudiantes que se forman en los profesorados y en las licenciaturas como docentes. Y entonces una de las preguntas que tomábamos de Anne-Marie Chartier era, bueno, ¿con qué historia de la educación formamos a nuestros docentes? Que eran una de las inquietudes iniciales. Entonces, en ese marco y siguiendo a algunos autores como Elsie Rockwell, nos planteamos allí entender esa experiencia escolar, esa producción de subjetividades que deja la historia de la escolarización como huellas, ¿no? Cómo nos va produciendo como sujetos, a partir de trabajar en talleres con los estudiantes de los 3 países en torno a los objetos, las fotografías y las narrativas. Particularmente allí, lo primero que se nos planteaba era, bueno, ¿qué nos dejan ver las fotografías? ¿Qué nos dicen en términos de objetos y de documentos acerca de esas experiencias de escolarización? Por eso allí aparecían algunas preguntas, lo mismo planteábamos tantas preguntas aquí que en esta presentación que está compartiendo Ale, como también planteábamos en el documento que ustedes tenían allí para leer, que tiene que ver con por qué eligen o cuáles son las fotos que los sujetos han seleccionado para atesorar, para guardar de aquella historia escolar, y cuáles son las que decidieron compartir con sus compañeros de esta experiencia internacional, ¿no? Entonces, la selección de las fotos ya nos da todo un dato acerca de lo que es esa experiencia, ¿no? Esa subjetividad, esa emotividad que los estudiantes atesoran. La fotografía cumple allí entonces una doble función, como documento, ¿no? Como documento para analizar, como fuente, pero también como un objeto escolar que nos dice mucho de esta selección, de por qué es elegido y de toda una serie de rituales familiares en torno a esa experiencia escolar. Allí miramos no solamente la composición de la imagen, sino también el soporte. Como podrán ver en la temporalidad que abarca esta investigación, aparecen allí fotos digitales y otras que tienen que ver con otros soportes o con fotografías analógicas más antiguas. Y esta variación en el tiempo en función de las historias y de las edades y los procesos de escolarización de cada uno de los participantes han sido variadas en el tiempo, pero no la composición de la imagen, ¿no? Eso es un primer elemento que nos llamaba la atención, como muchas imágenes de la escuela, más allá de los soportes y del transcurso del tiempo, se mantienen allí inalterables, ¿no? ¿Qué objetos se pueden observar allí? Nosotros ahí en el trabajo compartimos algunas de esas fotografías, donde aparecen los edificios escolares, donde aparecen los guardapolvos, las campanas, determinados objetos de esa cultura material, ¿sí? Ahí, Ale, si podés pasar a la próxima imagen, tenemos algunas de las fotografías. Nosotros trabajamos allí en torno a algunas recurrencias de imágenes que encontrábamos en las fotos que compartieron los estudiantes. Y nos interesaba analizar allí el efecto pedagógico, es decir, esas formas de subjetivación que producen y cuáles son las imágenes dignas de ser recordadas de la escuela, que tienen además un efecto de socialización hacia la familia, ¿sí? Y hacia las representaciones de qué es la escuela y qué cosas deben ocurrir allí en la escuela. Allí particularmente están viendo 2 fotografías, una que tiene que ver, en la que está a la izquierda, con el primer día de clase de una de las estudiantes. No sé si se logra y se alcanza a ver allí, pero aparte de los estudiantes, con su guardapolvo blanco, muy característico de Argentina,
se ven atrás los papás, las familias, ¿no? Acompañando este primer día de escolarización. Y en la de la derecha, están viendo allí uno de los festejos de las fiestas patrias, ¿no? Que tiene que ver con fotos que han sido, en términos de las temáticas, como las más recurrentes. Las fiestas patrias en términos de la construcción de la ciudadanía, la graduación como un momento clave allí en términos no solamente de la entrega de certificados, sino de los efectos sociales que tiene ese proceso de escolarización. La del grupo escolar, la del primer día de clases, las fotos con la maestra, ¿no? Nosotros hemos compartido allí en el trabajo algunas de esas imágenes. Bueno, ahí le cedo la palabra a Ale, creo que seguís vos, Ale, para trabajar allí con los objetos. Sí. Gracias, Mariana. Sí, el segundo punto está asociado a un taller que le propusimos a las y los estudiantes que denominamos la tienda del anticuario escolar. Nosotros les pedimos a nuestros estudiantes que ubicaran un objeto de su infancia, ese objeto que tienen en su casa, que conservan, ¿no? Y que nos lo describieran y aparte de eso, nos contaran quién lo conserva, por qué se conserva, ¿sí? A partir de ese ejercicio organizamos una especie de catálogo, es decir, organizamos las preguntas que les hicimos en ese taller y encontramos varios elementos. Uno, que se conservan o que nuestros estudiantes conservaban mayoritariamente libros de cuento, poesías, ¿no? Que algún familiar les había o sus padres les había regalado. Y también aparecen los juguetes, no siempre hay un juguete de la infancia que se conserva. A propósito de este taller surgen como varias preguntas y que nosotros creemos son importantes para la discusión y que hemos seguido alimentando con Mariana y con Camila los análisis y es, bueno, ¿cuál es la relación entre cultura material e infancia? ¿No? Cómo esos objetos que conforman la cultura material de la infancia comienzan a configurar un tipo de subjetividad, ¿no? Pero también cómo estamos entendiendo estos objetos, ¿no? Los objetos, y al igual que las fotografías, como lo presentaba Mariana, no solo son fuentes, ¿no? Nosotros creemos, y acá los trabajos antropológicos son claves para entender que hay una relación activa entre la construcción de la subjetividad, la infancia como una subjetividad, pero también como una experiencia y los objetos, que los objetos constituyen relaciones, que los objetos están en relaciones con otros objetos, que producen sensibilidades, que están articulados a emociones. Entonces, por eso, cuando nosotros organizamos en esta especie de catálogo, como nosotros lo denominamos los objetos, nos encontramos con que esos objetos siempre se guarda nostalgia, hay melancolía, hay tristeza y que esos objetos también nos comunican con experiencias familiares y sociales mucho más amplias, como en el caso particular de la estudiante que habla de su muñeca. Cuando nos comienza a hablar de su muñeca, nos hace ver lo que está ocurriendo a nivel familiar, ¿no? Y cómo sentarse al lado de su abuela que tiene una pérdida, entonces nos comienza a hablar de la pérdida que tiene su abuela, y entonces la muñeca es, ¿no?, lo que le posibilita hablar de lo que está ocurriendo en su casa. Hay otros objetos que nos muestran situaciones del conflicto armado en Colombia, ¿no? O objetos como una de las estudiantes que participó en el seminario que nos dice, una estudiante chilena nos dice que ella recuerda la época de la dictadura, ¿no?
Acá traemos solo dos de esos objetos, un juguete, una muñeca y el portafolio. Ese portafolio articulado era un objeto guardado, conservado, y uno de los ejercicios era desempolvar ese objeto. Nuestros estudiantes nos manifestaron esa felicidad, ¿no? Volver a encontrarse con ese objeto que había sido guardado, conservado, muchas veces permanecía oculto en una caja, en un baúl, y era volver otra vez a ese objeto. ¿Qué implicaba ese volver a encontrarse con ese objeto? Nos parece que cuando trabajamos con objetos es fundamental no solo las sensibilidades y las emociones que se producen, sino también dar cuenta de las experiencias vinculadas a esos objetos, pero también de lo que ocurre con ese objeto, ¿no? Cómo circula, cómo va de un lugar a otro, quién lo guarda, por qué lo guarda, ¿no? Pero también esas características físicas del objeto, ¿no? Muchos de los juguetes que los estudiantes nos presentaron tienen una historia propia y esa historia está inscrita en su materialidad. Entonces son muñecos o peluches que están incompletos o que les hace falta algo, y eso da cuenta justamente esa vida de los objetos. Por eso nosotros acá, y en el texto lo planteábamos, hablar de una biografía cultural de las cosas, ¿no? Siguiendo la propuesta de un antropólogo, hablar de que los objetos tienen unas trayectorias vitales, y esas trayectorias vitales de los objetos están articulados a esa experiencia infantil. Bueno, ese es el segundo elemento, y la profesora Camila va a presentar el tercer elemento de esta investigación. Hola, buenas tardes a todos, a todos. Ya les voy a presentar un tercer elemento de este proyecto que trata sobre narrativas. Cuando estábamos realizando el seminario, les pedimos a las y los estudiantes que entrevistaran a algún familiar o alguien que tuviesen cerca para preguntarles sobre sus propias memorias escolares. Y a partir de esas historias de vida, de esos recuerdos, de esas memorias, intentamos de cierta manera construir ciertos criterios o temáticas que son transversales a las experiencias de los tres países. Entonces, una de las principales relatos que van emergiendo se tratan principalmente sobre las experiencias de escolarización de aquellos familiares o aquellas personas cercanas de las y los participantes del seminario. Y es interesante porque si bien en los tres países, en el periodo en que se concentran la mayoría de las narrativas, como por ejemplo desde el periodo de la década de los 50 hasta la década de los 90, si bien en los tres países se contaban con leyes de obligatoriedad de la escolarización primaria, nos damos cuenta que los procesos de escolarización eran muy disímiles al interior de cada sociedad. Y nos pasó que las memorias dan cuenta de cómo los tres países, los tres sistemas escolares, realizan diversos esfuerzos para poder expandir la escolarización. Y ahí, Alex, si me puedes cambiar la diapositiva, por favor. Gracias. Sí. Y en ese sentido, junto con dar cuenta de los esfuerzos que se realizan, por ejemplo, por escolarizar a la población, por ejemplo, tenemos muchas memorias que son relativas a la asistencia de los maestros y las maestras a las casas de posibles estudiantes para inscribirlos y luego para alentarlos a que vayan a la escuela. Junto con eso, también hay muchísimas memorias relativas a los esfuerzos que realizaban cada estudiante para poder asistir a la escuela. Es interesante porque esto es transversal a los tres países y en periodos bien similares. Por ejemplo, acá en esta diapositiva
tenemos una cita que se las quiero compartir, que dice, de la abuela de una de las participantes del seminario, que vivía en el sur de Chile. Dice, cito, 5 kilómetros eran los que mi abuela y sus hermanas caminaban cada día para llegar a la escuela. Sus posibilidades de asistir a clases diariamente quedaban a disposición del clima, ya que cuando los días eran propicios estaba obligada a quedarse en casa para ayudar a su padre en las labores agrícolas. Por esta razón, era casi seguro que Lélida transitara el largo camino a la escuela bajo la lluvia, la nieve o a merced del puelche. Ella no lo recuerda tan amargamente como lo supondría. Dice que tuvo suerte, ya que sus papás se encargaron de que tuviera botas y un buen abrigo de lona para afrontar la travesía. Si bien en Chile existió la ley de educación primaria obligatoria desde 1920, nadie de las autoridades escolares consideró extraño que mi abuela dejara de asistir a clases de un momento a otro. Tampoco nadie se acercó a sus padres en búsqueda de una explicación, mucho menos a exigirles que la niña debían concluir sus estudios porque así lo exigía la ley. Lo cierto es que la historia de ausentismo escolar de mi mamita Leli no fue una excepción, sino la norma para miles y miles de niñas y niños en Chile durante buena parte del siglo XX. Estas memorias, como les comenté, eran bien similares al caso argentino y también en el caso colombiano. O sea, tenemos muchísimas... ahí tengo un comentario. El puelche es un viento caliente, es como el viento sonda en la zona de Mendoza. Bueno, también las narrativas dan cuenta de otros aspectos de los procesos de escolarización, como también la parte de la cultura escolar en las prácticas pedagógicas. También encontramos muchísimas referencias a los constantes castigos que sufrían los niños en sus procesos de escolarización. Vemos que, por ejemplo, en el caso de Argentina, como nos contaba una de las estudiantes, Yamila, ella decía que el castigo físico era una práctica generalizada. Y ahí es interesante porque tanto en Chile como en Argentina el reglazo era súper generalizado, era frecuente. O sea, pegar con la regla en las manos, por ejemplo. También en las memorias aparecen y van emergiendo el contexto en el cual o luces sobre el contexto en el cual se desarrollan estas historias de vida. En el caso argentino, y esto también fue recurrente, las referencias, por ejemplo, a la Guerra de las Malvinas. Y acá vemos, por ejemplo, una cita que alude a este proceso. Y también tenemos, por ejemplo, otra cita en donde, por ejemplo, a las niñas y niños se les pedían provisiones o llevar regalos para los soldados de las Malvinas. Entonces, eso es interesante de ver. Y otro gran eje temático es relativo a los objetos que fueron significativos para sus protagonistas. Acá fuertemente vinculado a lo que planteaba Alexander recién. Y es interesante porque, por ejemplo, en el caso de los 3 países nos dimos cuenta que la campana de la escuela estructuraba los tiempos de la vida cotidiana escolar y era un referente al momento de hacer emerger estas narrativas. Y finalmente también queremos hacer referencia al uso del uniforme escolar y ciertas prácticas que están ligadas al uso de la vestimenta. Por ejemplo, en el caso argentino, ya lo dijo Mariana, el uso del guardapolvos era generalizado para todo el sistema. Acá en Chile hubo un proceso de cambio del uniforme. Acá en el 60 se introduce el uniforme escolar, sin embargo, en las provincias teníamos ciertas memorias en donde el uniforme no era obligatorio. Y ahí también nos dan cuenta de una experiencia en donde
un estudiante del sur se viene a Santiago y le impacta el uso del uniforme. Bueno, y para ir cerrando, las narrativas es interesante porque reconstruyen la historia escolar de algún familiar o alguna persona cercana, pero también nos dan cuenta de que están inscritas en procesos históricos, sociales y educativos muchísimo más amplios y que son que nos permiten comparar estas experiencias en nuestros países. Ale, Mari, no sé quién sigue. Ya. Entonces, gracias, profesora Camila. Para cerrar, nosotros pues queremos dejar, consideramos que es importante y después de volver sobre la experiencia de investigación, pues acá solo planteamos 3 elementos, sin embargo, son más elementos que nosotros creemos que son preguntas que se abren. Uno es la relación entre la infancia y la cultura material, ¿no? El segundo elemento tiene que ver con la relación entre cultura material y las emociones, las sensibilidades. Y el tercero tiene que ver con la construcción visual de la escuela y de la infancia. Creemos que son entradas para volver a pensar de manera comparativa estos procesos de escolarización en nuestros países. Hasta ahí vamos a dejar, no sé. Ay, ya dejé compartir. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a los comentarios de la doctora Rosalía Meníndez. Ella es profesora e investigadora titular de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional de México. Es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, maestra en Sociología por la Universidad Autónoma Chapingo. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Sus líneas de investigación son Historia Cultural y de la Educación siglos XIX y XX, y pues es autora de diversos artículos en revistas nacionales e internacionales, así como de libros. Doctora Rosalía, tiene usted la palabra cuando quiera comenzar. Parece que la doctora tenía, sí, su micrófono, sí. Listo, ¿ya está? Muy bien, la escuchamos perfecto, gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Perdón, tuve varios problemas para la conexión hoy. He tenido varias reuniones en línea y quiero que ya mi computadora ya no quería trabajar. Pero bueno, pues muy buenas tardes. Es un gusto estar en su seminario y nuestro seminario, donde el trabajo que me tocó presentar y que me da mucho gusto porque es parte de las líneas de trabajo de investigación que yo realizo, pues es esta ponencia de Mariana, de Alexander y de Camila sobre los objetos que hablan. Me encantó el título, Objetos que hablan, cultura material y memoria escolar en Argentina, Chile y Colombia. Pues un gusto haberles leído, haber visto el trabajo pues tan amplio que están desarrollando en estos talleres y en este proyecto de largo alcance con 3 países y 3 países que creo que nos hablan de esta historia de la educación latinoamericana, ¿no? Entonces creo que es un trabajo importante, es un trabajo pertinente, pues para que nosotros continuemos ahondando en renovadas, yo diría, temáticas de la historia de la educación, ¿sí? El tema no es un tema que sea del todo nuevo, en el sentido de que el tema de los objetos ha sido estudiado por teóricos importantes hoy de la historia de la educación, como el doctor Agustín Escolano, como Antonio Viñao, como Novoa, el doctor Novoa en Portugal,
como el propio Michel Foucault en algunas cosas nos apunta, y el doctor Julio Ruiz Berrio también de España. Entonces creo que ya es un tema de la historia de la educación que necesita continuar siendo estudiado y trabajado, vista desde otros ojos, otras miradas, otras latitudes y otras temporalidades, como es el caso. Bueno, creo que los resultados que nos presentan de esta investigación más amplia que ustedes señalan sobre la memoria de las cosas y de las prácticas, la cultura material escolar y la vida cotidiana en la escuela argentina, chilena y colombiana, a partir de las narrativas escolares. Es importante que ustedes hayan presentado que lo que ahora nos ponen en la mesa como ponencia se deriva de esta investigación mucho más amplia que tienen. Se denota en su trabajo, yo le pongo el apetito por estudiar diversos objetos escolares. Quizás demasiados, diría yo, ¿sí? De variantes componentes de la escuela, pero yo sé que cuando los van descubriendo, cuando los van encontrando, pues los quieren poner todos, ¿no? Cosa que después complica un poco la investigación, porque tener poco o tener mucho también va haciendo que la investigación pues a veces se complique o tenga sus retos, ¿sí? El punto teórico de arranque, aquí hay como varias cosas que ustedes anotan. La historia cultural, ¿sí? La inclusión también de, pues, no solo la historia cultural, sino de aspectos, de teorías sociológicas, antropológicas, etnográficas, lo cual nos lleva a hablar de las disciplinas hermanadas con la historia de la educación, ¿sí? Cuando hacemos trabajos en historia de la educación, necesariamente tenemos que mirar a otras disciplinas que nos dan, que nos proporcionan elementos, nos proporcionan herramientas para el análisis de nuestras investigaciones. Sin embargo, aquí yo creo que hay que ir como deslindando o aclarando para un futuro en lo que siga su investigación. Cuando ustedes hablan, bueno, está la historia de la educación, digamos, luego está la historia cultural, luego ustedes hablan de la cultura escolar, de la cultura material, ¿no? Entonces, como que hay varios, digamos que líneas historiográficas, pero también conceptos que yo creo que es necesario aclarar. Porque fíjense que cuando hablamos de la cultura escolar, nos adentramos a un mundo muy profundo, a un mundo muy rico, pero es un concepto que hay que definir, que hay que aclarar, que hay que precisar. A mí me gusta mucho la definición primera que se dio sobre el término de este historiador francés Dominique Julia, que en el año de 1998 decía que la cultura escolar es un conjunto de normas que definen saberes a enseñar y conductas que se deben inculcar y cómo la serie de correlativa de prácticas construidas en el seno de las instituciones educativas a lo largo del tiempo, que permiten la transmisión de la disciplina y la incorporación de los comportamientos en la formación de los sujetos en el marco de los procesos de socialización. A mí me gusta esta definición de Dominique Julia porque fue el primero que como que apuntó a entrar a este mundo de la cultura escolar. Creo que el que siguió casi en una temporalidad fue Antonio Viñao, quien Antonio Viñao también da su propia definición, por decirlo, y la ve como un conjunto de teorías, de ideas, de principios, normas, pautas, rituales, inercias, hábitos y prácticas, formas de hacer y pensar, mentalidades y comportamientos. Esto me encanta, sedimentadas a lo largo del tiempo, en forma de tradiciones, regularidades y reglas de juego, no puestas en el entredicho y compartidas por sus actores en el seno de las instituciones educativas. Entonces, como ustedes ven,
como que el tema de la cultura escolar no es cualquier cosa, es algo profundo. Ya el propio Antonio Novoa, en el año también más o menos en la década de los 90, también hizo lo propio hablando de esta cultura escolar y fue seguida también, como yo ya les comentaba, por Julio Ruiz Berrio, que también hace una espléndida abordaje de lo que sería la cultura escolar y de los elementos que deben de contemplar la cultura y los actores que entran en esa cultura escolar, como son profesores, los alumnos, las familias, los directivos, etcétera. Y bueno, y ya no quiero ahondar mucho en esto, y luego tendríamos la de Agustín Escolano, que él ya amplía todo esto, y no solo es la cultura escolar, sino la cultura material. Entonces, creo que sí es importante que se precisen estos aspectos que sí son de orden teórico, metodológico, para que le den ese soporte que, aunque ustedes en la parte metodológica apuntan algunas cosas, creo que sería bueno revisar estos autores que son clásicos ya. Hoy día diríamos son clásicos, ¿no? Los años 90 no están tan lejos, pero ya se han convertido en autores que hay que mirarlos, hay que releerlos, y creo que siempre nos están diciendo cosas interesantes. Ahora, creo que aquí también vemos que hay diversas preguntas de investigación que direccionan el trabajo en varias líneas. Yo puse aquí dos grandes líneas que ustedes señalan, que es la cultura material y la memoria escolar. Yo creo que son dos cosas muy importantes también, así como la cultura escolar, la propia memoria escolar. Hay que precisar qué entienden por esta memoria escolar, porque el tema de memoria también es otro de las, digamos, de otras líneas de la historia de la educación, porque está, digamos, anclada en esa memoria escolar muchas cosas, ¿no? Los horarios, las prácticas, la forma de leer un libro de texto, los recuerdos de los niños. Hay muchas cosas ahí, entonces yo creo que tendrían también que precisar este tema de la memoria escolar. Ahora, los objetos escolares cuentan con una historicidad. Son parte de un caminar de la escuela en el tiempo, ¿sí? Estos objetos a los cuales ustedes hacen alusión en algunos vienen desde siglos atrás. No son objetos nuevos para la escuela, son objetos que han permanecido, como decía Viñao, sedimentados en el tiempo. Aquí quizás lo que va a ir adquiriendo una nueva perspectiva y una nueva mirada es el uso que se hace de esos objetos, ¿sí? Cómo esos objetos están redimensionados, cómo están utilizados, cómo están resignificados en otros momentos históricos. Entonces, creo que yo veo aquí que ustedes presentan varios detonadores investigativos que se relacionan con los objetos, que es su tema, y que son muchos. Yo aquí veía, bueno, ustedes hablaban de la educación física, de las revistas de higiene, de las prácticas alimentarias, del juego, del recreo, del silencio, de la iza de banderas, de las excursiones, es decir, y hay más, ¿no? Entonces, creo que de pronto son tantos elementos que están formando parte de ese mundo escolar que llega un momento en que el lector no encuentra cuáles son los que van a ser objeto del estudio. No pueden serlo todos porque son demasiados. En todo caso, habría que hacer una clasificación de los objetos, pero vistos desde dónde, ¿no? De una escuela o de fuentes que ustedes encontraron. No pueden estar como así todos, como en una lista, sino cómo van a ser trabajados esos objetos. Ustedes ya aquí lo que veo, que presentan estos detonadores, mi pregunta es cómo los van a interrogar. Esa es una palabra que se mantiene a lo largo del trabajo. Se van a interrogar las fotografías, se van a interrogar
las emociones, la institución escolar, pero no queda claro cómo lo van a interrogar, ¿no? Se plantearon varias preguntas, pero de pronto sí queda por ahí ¿cómo interrogo al objeto, ¿no? Y creo que interrogan al objeto, un poco lo mencionan cuando hablan de la biografía, ¿sí? Cuando dicen, bueno, cada objeto tiene una biografía. Eso me gustó mucho, fue una idea muy interesante, ¿sí? Porque claro que un objeto trae un libro de texto, por ejemplo, trae un autor, trae un editorial, trae un formato, trae ahí unas estampitas que los niños ponen, o dedicatorias, o cositas que guardan los niños en el tiempo. A lo mejor es un libro que tiene 100 años y traemos los recuerdos de 100 años. Entonces, ¿cómo interrogar ese objeto, no? Se convierte en algo difícil, no es tan fácil, porque ¿cuáles, digamos, los mecanismos que ustedes van a usar para interrogar ese objeto, ¿no? Un libro de texto o una fotografía, como ustedes presentan, o las propias narrativas que las usan también, las presentan como objetos. Entonces, vuelvo a señalar aquí varios de los objetos que ustedes plantean, como fotografías, uniformes, juguetes, y dicen los elementos de una infancia escolarizada. Les van a salir un montón. Y quizás, dependiendo del tipo de trabajo, si es un trabajo solo de archivo o es un trabajo ya etnográfico, pues van a encontrar diferentes objetos. Las huellas de la escuela están presentes en muchas cosas, ¿sí? Las huellas de la escuela están presentes, como les decía, en estos recuerdos que dejan los niños en los libros de texto, en ese forro que le pusieron a un cuaderno escolar, esos corazoncitos o esa dedicatoria, etcétera. Esas son huellas de la escuela y son objetos, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el tema es bastante amplio. Ahora, en la parte metodológica ustedes presentan que hicieron varios talleres, pero claro, por la propia formato de la ponencia ya no se vieron los resultados, ¿no? Y creo que es quizás un tema ahí que tendrán después, que seguramente ya lo tendrán. Ahora, introducen un tema más, que es la intervención del aula virtual, ¿sí? En donde están estos objetos como ustedes le llaman en su apartado 4, de la historia de la infancia, la escuela y la enseñanza de los saberes escolares. O sea, saberes escolares, disciplinas escolares, ¿no? O sea, hay como una diversidad de temas. Y aquí, bueno, agregan uno que a mí sí que me parece muy interesante, también, que es la intervención del aula virtual. Ese es un tema, ¿eh? Es un tema que hasta lo pueden trabajar aparte, solito, agarrarlo y tomarlo, ¿no? Porque creo que están los nuevos objetos que están siendo usados por los niños en el entorno virtual, ¿sí? El aprende en casa que hubo en México o en este tipo de experiencias que hubo con la pandemia, eran aulas virtuales y tuvieron objetos. Uno de ellos fue la computadora, el iPad o el celular, ¿sí? Entonces, se abren líneas interesantes para su trabajo. Y bueno, finalmente, creo que le dedican una parte importante a uno de los objetos que ustedes seleccionan, que son las fotografías. Sí, las fotografías hay de muchos tipos y la fotografía está presente en la vida escolar desde que se pudieron tomar fotografías, que estamos hablando del siglo XIX, ¿sí? El siglo XIX ya tiene una presencia importante de fotografías escolares, casi las mismas que presentan ustedes. Me pareció muy interesante. La fotografía escolar, la típica fotografía del grupo, la fotografía con los maestros, las graduaciones y las fiestas patrias. Allá habría que preguntarnos por qué han mantenido a lo largo siglo XIX, siglo XX y siglo XXI las mismas fotografías. Claro, ahora son digitales, ahora se pueden tomar con un celular, etcétera, pero se están manteniendo las mismas fotografías, ¿sí? Eso sería interesante de
cómo es que este objeto ha continuado en el tiempo, por qué y para qué, ¿sí? Entonces, bueno, y por último, el último apartado que ustedes señalan es las narrativas, que son la memoria escolar contada a través de estas narrativas. Creo que la memoria escolar se puede contar a través de diferentes formatos. Ustedes eligen estas narrativas que son muy ricas, muy valiosas. Yo lo único que terminaría señalando es decir que, bueno, que es un trabajo muy interesante, pero que sin embargo necesita como una especie de ordenamiento de la parte teórica donde ustedes van a direccionar las diferentes líneas que abren, que son varias, y como precisar esto de la cultura escolar, la cultura material, la memoria escolar, porque también está la historia cultural, ¿no? Entonces, creo que esas partes conceptuales y teóricas son necesarias y después ver como este ordenamiento que tienen que dar a los objetos. Porque cuando plantean los objetos que hablan, que ya les decía que me gusta el término, pero cuando nos metemos ya a la cultura material, a la memoria escolar, que aquí ya presentan material escolar, entonces como que había una confusión, dejan abiertas muchas líneas, pero que de pronto quedan así nada más, como apuntadas, pero después ya no hay como no se tejen todas al final. Entonces, bueno, esas son algunas de las comentarios que puedo hacer al trabajo. Se ve que es un trabajo que va a dar muy buenos resultados y que no sé cuál es el destino, si habrá una publicación o cuál es como por dónde están mirando esto, que creo que valdría la pena de pronto sacar un artículo por lo menos para hablar de este trabajo que creo que hay que seguir investigando sobre los objetos que hablan. Muchas gracias. Gracias, doctora Rosalía. Pues no sé si los participantes quisieran comentar algo y después ya pasamos a una ronda de preguntas. Bien, si los ponentes no quieren o en este momento no van a responder algo de lo que comentó la doctora Rosalía. Ay, perdón. Hola, ¿me escuchan? Sí, claro. Sí, la escuchamos bien. Bueno, muchísimas gracias a Rosalía por su trabajo minucioso de lectura y los aportes. Si bien ahí hay una diversidad de objetos, tiene que ver también un poco con el marco en el que se produjo esta investigación que relataba un poco Alexandra al principio, y a partir de este trabajo comparado entre los tres países que surgió en la pandemia, y por eso aparece el aula virtual allí como el soporte que nos contuvo en parte en esos intercambios. En ese sentido fue el uso del aula virtual, que fue uno de los espacios de encuentro. Los otros fueron a través de los sincrónicos, que nos permitieron allí intercambiar por eso. Que a nosotros ahí nos parecía, si bien, como usted bien señala, aparecen una serie de objetos, nosotros centramos allí la mirada en las experiencias de escolarización que traían nuestros estudiantes. Y de allí empezamos a abrir todas estas distintos objetos que ellos traían como significativos, como valiosos, que eran parte allí de la emotividad de sus sentimientos acerca de ese proceso de escolarización. Entonces un poco allí el eje estuvo puesto en las experiencias de escolarización de los sujetos, y a partir de allí fuimos trayendo fotografías, las narrativas y estos objetos que nos parecían allí significativos de esas memorias, ¿no? que ellos van planteando. Eso así ahí para comentar en relación a las condiciones en las que fue producida la investigación.
en el contexto del 2020, sí, 2021-2022, con el retorno a la presencialidad en el contexto ya, esperemos, de post-pandemia. Y por eso también aparece en esta diversidad que usted señalaba, ¿no? En torno a cómo los sujetos recordaban, ¿no? esa escolaridad y cómo lo compartían allí entre los estudiantes de los 3 países. Ahí el aula virtual fue el soporte donde se llevaron adelante una parte de esos talleres, donde los estudiantes, a partir de consignas que nosotros les proponíamos, iban compartiendo estos objetos y las narrativas acerca de esos recuerdos, esa significatividad que adquirieron los objetos, las fotografías, y luego las narrativas que reconstruyeron de las historias de algún familiar. Bueno, eso era ahí para comentar ahí un poco acerca de las condiciones en las que se fue realizando la investigación. Gracias. Gracias. Muy bien. Creo que eso, a mí me parecería que eso lo deberían de como potencializar, ¿sí? Porque me parece que es una experiencia muy interesante, muy rica, muy novedosa, pero la deben de potencializar. O sea, ahora sí, como dicen en México, cacarear bien el huevo, porque sí es un producto muy interesante. Entonces díganlo, explíquenlo, precísenlo, para que se vea el impacto y la denotación que tiene este trabajo. ¿Sí? Yo sería de la idea que ustedes lo amplíen, ¿sí? Con más detalle, porque creo que ahí está una gran riqueza de este trabajo. Bien, podemos pasar ahora a una ronda de preguntas por parte de los asistentes al seminario. Si alguien quiere tomar la palabra. Bien, si no, en lo que se animan, podemos ir comentando las 2 preguntas que tenemos en el chat. Una es de Elvia Montes de Oca, que les pregunta qué entienden por cultura material escolar y sus relaciones con la vida cotidiana. Y Luz Dari Gómez les pregunta por qué es mejor hablar de memoria escolar y no de historia de las prácticas escolares. Bueno, en esta primera ronda quisiera también comentar algunas dudas que me surgieron o preguntas más bien respecto a la lectura que nos compartieron. Bueno, en primer lugar quisiera felicitarlos porque me parece un trabajo muy bueno que está en construcción, en el que confluyen muchos aspectos a analizar, pero que tiene por eso mismo, creo, también mucho potencial. Me gustó mucho leer su texto y me emocionó porque hay cosas con las que también uno se identifica en respecto, bueno, a rememorar nuestra propia experiencia escolar, pero también intelectualmente, ¿no? Bueno, creo que, bueno, su análisis nos acerca a conectar bien la cultura material de la escuela con la creación de mercados de objetos escolares, tanto locales, nacionales e internacionales. No sé si nos pudieran comentar algo al respecto. Yo estaba pensando también, por ejemplo, en el caso de México, donde las fotografías escolares se venden a los padres de familia, lo que representa un negocio tanto para el fotógrafo como para la escuela, ¿no? Por otra parte, pues también me resultó muy interesante el papel de la memoria y el olvido, lo que los participantes decidieron mostrar y lo que no, procesos marcados por una carga valorativa en torno a la escuela y los objetos. No sé si igual pudieran comentar algo sobre qué pudieron identificar respecto a los olvidos al reconstruir estas historias. Y bueno, también no enmarcan su trabajo dentro de una historia de las infancias, pero sí hay mucho de ello
Entonces, las culturas escolares con las que ustedes trabajan, como ustedes ya lo decían, pues hay vínculos con la historia de las emociones, pero también de las infancias. Y en este sentido me parecería importante enfatizar que la reconstrucción de las infancias escolarizadas a partir de las memorias y las narraciones sobre las que fueron evocadas parten pues de una mirada adulta, ¿no? Y que los objetos son moldeados por los sujetos, pero también los sujetos son formados a través de los objetos, y en este sentido pues surge la agencia de los niños al resignificar y dar nuevos usos a esos objetos. Y bueno, me surgieron varias preguntas, pero entre ellas, si nos pudieran comentar a lo mejor algo de qué nos dicen las similitudes que encontraron en los 3 países respecto a cómo se construye la experiencia escolar y las memorias relacionadas con los objetos. Gracias. Para dar respuesta a lo que planteas, Adriana, y a propósito de lo que nos deja Luz Dari, sí, Luz Dari en el chat de de por qué hablamos de memoria escolar y no historia de las prácticas escolares, ¿no? Nosotros apostamos no por lo uno o lo otro, es decir, no distanciar o separar la memoria de la historia. Nosotros creemos que la entrada sería pensar la relación entre la memoria escolar y la historia, las prácticas escolares, ¿no? Y pensar esa relación supone justamente que esas prácticas escolares o que la historicidad de la escuela y de las prácticas escolares y cómo se van transformando esas prácticas escolares, que las tenemos que entender como prácticas situadas, ¿no? Y también prácticas asociadas a contextos particulares de producción. En ese sentido, si bien las y los estudiantes recuerdan por lo menos todos los rituales en torno a la bandera colombiana, a la bandera argentina o la bandera chilena, es posible, por eso hablamos de esa articulación entre memoria e historia, es posible pensar históricamente cómo se configuró esa práctica. Entonces, es memoria en tanto el sujeto vuelve sobre su pasado y trae al presente ese pasado, un pasado cargado también de nostalgia, de sentimientos, pero un pasado que habita, ¿no?, el presente. Y es memoria, si lo pusiéramos analíticamente, hiciéramos esa diferencia, y es historia en tanto es posible pensar esas prácticas históricamente construidas y situadas, ¿no?, en el tiempo. Entonces, precisando la respuesta a Luz Dari, más que pensar en lo uno o lo otro, es posible pensar en la relación entre la memoria escolar, ¿no?, como ese recuerdo, como esa tensión entre lo que se recuerda y lo que se olvida desde el presente, ¿no? Pero también pensar que eso que se recuerda es posible construirlo históricamente, rastrearlo históricamente. Eso en cuanto a la pregunta de Luz Dari. Y en cuanto a lo que tú planteas, Adriana, sobre esas similitudes en los 3 países, claro, acá hay una apuesta, quizás en el documento no aparece de manera bastante desarrollada también por las características del texto, pero nosotros volvemos a algo que en la década del 90, finalizando la década del 90, caracterizó los estudios en historia y en historia de la educación, es la apuesta por la comparación, ¿no?, por los estudios comparativos. Nosotros creemos que la apuesta por pensar los procesos de construcción de la escolarización en los 3 países nos lleva a 2 cosas. Uno, ¿qué son esos vasos comunicantes, ¿no?,
cómo hay prácticas que nos hablan en los 3 países de esa producción, por ejemplo, del cuerpo, pero que también esas prácticas son situadas y tienen unas particularidades en cada uno de los contextos. Entonces, una apuesta por entender de manera comparada estas prácticas escolares y la cultura material escolar implica por lo menos darnos cuenta de cómo se apropian, cómo se transforman, cómo se resignifican determinados objetos, ¿no? A propósito del uso de las cartillas escolares, ¿no? Nosotros también, no lo dejamos por supuesto en el texto, pero creemos que son cosas que disparan para profundizar en otros ejercicios de investigación, y es como diferentes ideas pedagógicas de pedagogos argentinos comienzan a circular por todo el continente, lo mismo que pedagogos chilenos y colombianos comienzan a circular. ¿Cuál es la apropiación de esos pedagogos al inicio del siglo XX en los diferentes contextos? Eso por lo menos es algo que nos posibilitó pensar este ejercicio de investigación. Entonces, con el ejemplo voy a que nosotros podemos encontrar elementos comunes, pero también ver cuáles son las particularidades, ¿no?, de esos contextos y cómo están asociados sobre todo a situaciones políticas, ¿no?, a contextos políticos particulares. En el caso chileno y argentino, las dictaduras, en el caso colombiano, el conflicto armado, y cómo esos recuerdos de la infancia y esos recuerdos escolares también nos hablan de esos contextos, ¿no?, mucho más amplios. Gracias por sus respuestas. No sé si alguien más de los ponentes quisiera comentar algo o pasamos a otra pregunta. Bien, doctora Mariana. Sí, ahí para completar un poco lo que estaba comentando Alexander, y en relación a las preguntas que hacían allí por el foro. Un poco la motivación cuando iniciábamos este proyecto tenía precisamente con mirar de otra forma la historia de la educación, no acerca de los grandes relatos, de las leyes, de los procesos educativos, de la escolarización de nuestros países, sino reconstruir a partir de esas experiencias escolares. Por eso ahí a la pregunta, que no me acuerdo cómo la formulaba, que decía, ¿por qué es mejor hablar de memoria escolar y no de prácticas escolar? Yo no sé, no hablaría de mejor o peor, sostendría ahí lo que planteaba Ale, que es complementar miradas y poder reconstruir a partir de ahí de la experiencia de los sujetos en vinculación a esas otras historias. Por lo menos aquí en Argentina, durante muchos años la formación de los docentes ha sido la historia de las leyes o de los procesos políticos acerca de la educación, y no lo que a los sujetos les pasa con esas políticas que llegan a las escuelas, con esas tradiciones pedagógicas. Y entonces no creo que es lo uno y lo otro, sino precisamente esto que planteaba Ale, que es la articulación. Poder reconstruir de distintas formas esas historias que tienen y memorias, en términos de poder ver la producción de subjetividades, ¿no? La escuela como una tecnología allí que produce esas subjetividades. En tanto, había otras preguntas que hacían en el chat. No hemos profundizado el tema de los olvidos, o sea, en esta cuestión de la selectividad de la memoria, qué es lo que los sujetos recuerdan y por qué, en términos así de una línea específica, sino que esa es una de las líneas que nos quedan ahí para profundizar, ¿no? En términos de cómo los sujetos atesoran allí ciertos recuerdos y otros quedan olvidados, ¿no? Entonces, esa es una cuestión ahí para profundizar. En términos de las diferencias entre las escuelas de gestión estatal y las de gestión privada, tampoco hemos profundizado. En general, los estudiantes que participaron del seminario internacional
han asistido algunos a escuelas públicas y otros a privadas, o sea, no hemos encontrado así, ni nos hemos centrado en las recurrencias en ese punto. Sí aparecen en términos generales algunas recurrencias en torno a esto que nosotros, que es lo que finalmente pusimos ahí en el trabajo, acerca de las fotografías que comparten, qué situaciones retratan, o los objetos que ellos traen allí para compartir. O sea, nos hemos, en este momento de estos avances, de los resultados de la investigación, centrado en eso. Creemos que queda allí pendiente pensar en esto, ¿no? Las lógicas de lo público y lo privado en los procesos de escolarización en América Latina y profundizar en términos de las memorias, la construcción del recuerdo y qué es lo que los sujetos finalmente rememoran de esa experiencia escolar y por qué. Hay alguien que nos está saludando ahí de Tucumán. Bueno, una alegría ver allí a alguien que está compartiendo este momento. Muchísimas gracias. A propósito de lo que plantea Mariana, yo quisiera señalar dos cosas. Por un lado, claro, nosotros nos enfrentamos a cómo plantear, cómo acercarnos a los procesos de escolarización desde una mirada histórica, no desconociendo estas grandes historias y estos grandes relatos que nosotros creemos que son fundamentales, ¿no? Estas historias políticas que se han hecho sobre la educación, pero nosotros lo que planteamos es otra entrada, ¿no? Pensar la escolarización como una experiencia. Y en ello hay tres grandes giros que nosotros nos paramos de ahí para pensar esta apuesta de investigación, ¿no? Inés Dussel habla del giro material en la historia de la educación, Agustín Escolano habla del giro etnográfico en la historia de la educación, y hoy se está hablando del giro emocional en la historia del giro de las emociones, del giro afectivo en la historia de la educación. Entonces, esos tres giros, esos tres elementos, la cultura material, por un lado, por el otro lado, las emociones, las sensibilidades, y por el otro lado, esta idea de pensar la cotidianidad de la escuela para pensar lo etnográfico, son el soporte de esta propuesta de investigación, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, claro, la pregunta que nosotros nos hacemos es ¿por qué las y los estudiantes recuerdan lo que recuerdan? Y cómo ese recuerdo está asociado a contextos mucho más amplios, como ya lo hemos planteado, pero no solo a contextos más amplios, sino cómo ese recuerdo interroga el presente. Por eso nosotros hablamos de la memoria, ¿no? Porque se recuerda desde el presente, y al recordar desde el presente también se problematiza la escuela. Entonces, siempre era recurrente encontrar en el seminario la expresión de que la escuela no ha cambiado. Y nosotros decimos, no es que no haya cambiado la escuela, ¿no? La escuela ha transformado sus prácticas, ¿no? Pero claro, hay que mirar históricamente cómo se han dado esas transformaciones, ¿no? Entonces, por ello es importante pensar eso que recuerda. Espérate. Aquello que recuerdan las y los estudiantes. Y el otro punto que también vale la pena señalarlo es pensarlo no solo en términos de la escuela pública y la escuela privada, sino también en términos de la escuela urbana y la escuela rural, ¿no? Cómo se dan esas prácticas y cuál es la cultura, los objetos escolares que se dan en ello, pero también cómo los objetos de la cultura material escolar configuran unos roles de género definidos. Yo creo que acá es fundamental, y esto lo discutíamos con Mariana y con Camila, pensar esas asignaciones de género, esas identidades asociadas a esa cultura material escolar. Gracias.
Si alguno de los participantes tiene otra pregunta. Ah, claro, doctora. Sí, y después el doctor Carlos. Ah, también la doctora Rosalía. Súper. Muchas gracias Rosalía por todos los comentarios. Vamos a reelaborar el trabajo en función de lo que nos planteas. Lo que sí me gustaría como explicar y más bien explicitar es un poco que este trabajo no es un artículo de investigación, sino que es un reporte de una investigación que llevábamos a cabo. Me parece que ahí esa distinción nos permite comprender por qué no hemos abordado un objeto en particular a fondo, por ejemplo, o una memoria, sino más bien que se comprende que la naturaleza es el reporte de una experiencia con estudiantes de grado en los 3 países que recuperan memorias de sus familias y recuperan objetos que fueron importantes. En ese sentido, el objetivo de nuestro trabajo no fue, por ejemplo, como abordar, por ejemplo, en profundidad el significado, por ejemplo, de las campanas escolares en los 3 países, sino más bien dar cuenta de aquellos objetos que están presentes en las escuelas de los 3 países y cómo las familias de nuestros estudiantes y ellos mismos o ellas, en el caso de quienes tenían esa experiencia, resignificaban ese objeto. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, creo que es importante cómo hacer esa diferenciación, ¿sí? Y en ese sentido, recojo el comentario de Alexis, quien plantea, claro, ¿por qué no hablar mejor, o por qué es mejor hablar de una memoria en singular o en plural? En el proyecto nosotros hablábamos de memorias, precisamente como para darle espacio a todas aquellas memorias que pueden ser diferentes o que pueden tener criterios o componentes en común, pero que sin embargo son diferentes porque hacen referencia a la experiencia propia de la escolarización, ¿no? Y ahí, claro, hay un tema metodológico en el sentido de que sí, o sea, estas memorias son adultocéntricas en la medida que les preguntamos a personas adultos cómo recordaban sus procesos de escolarización. Entonces, claro, no estamos haciendo una historia de la infancia, por ejemplo, en tal espacio, sino más bien estamos reconstruyendo a partir de los nietos y las nietas esa es otra experiencia. Entonces sí, estoy muy de acuerdo con esta idea de las memorias escolares, ¿ya? O memorias sobre escolarización o la memoria de quienes participaron en nuestro seminario. Y respecto a la pregunta de Carolina, si es que encontraron diferencias significativas entre colegios o escuelas públicas y privadas, nos pasó que en el caso argentino en particular, en el caso chileno, la gran mayoría de los participantes habían estudiado en escuelas públicas o particulares subvencionadas gratuitas, financiadas por el Estado. Sin embargo, recuerdo el caso de una estudiante de Córdoba que estudió en Marí, corrígeme si me equivoco, pero el Colegio Mayor. No, el colegio, que es el de la universidad. Montserrat, Colegio Montserrat. Colegio Montserrat. Y que entiendo que era privado, ¿cierto? El Colegio de Montserrat es de los viejos colegios preuniversitarios, ¿no? de las universidades, de las viejas universidades, que eran las que preparaban allí para el ingreso a las élites, ¿no? A las universidades. Entonces, Claro. dependen de las universidades, en este caso, como es Universidad Estatal, la Universidad de Córdoba, es un colegio, digamos, público, pero es bastante elitista. Tiene un ingreso muy
unos exámenes de ingreso, no sé cómo les llaman en sus países, son exámenes de ingreso que son muy elevados, o sea que los estudiantes que van a ingresar allí se preparan mucho tiempo, durante 2 o 3 años, para ingresar a esos colegios. Súper, gracias Mari. Entonces, la diferencia era que aquella estudiante que había estudiado en ese colegio sí daba cuenta de, de mucho acceso a otros recursos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, sí tenía fotografías hasta muy atrás en su familia, porque su familia podía acceder a estos objetos. Y ella comentaba, entonces, por ejemplo, que su experiencia era súper distinta a la mayoría de los otros y las otras estudiantes en la medida que tenía acceso a estos otros recursos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de diferencias las vimos. Sin embargo, diferencias significativas que pudiésemos decir, no sé, por ejemplo, tales ceremonias o tales actos escolares se hacían en escuelas o sea, públicas y no privadas, eso no ocurría. Eran, al menos las experiencias de las que dimos cuenta, eran súper similares en ambos casos y en los 3 países. Gracias. No sé, doctor Carlos, doctora Rosalía, si querían comentar algo. Yo quería comentar que qué bueno que están esta serie de preguntas y este conversatorio que estamos teniendo, porque creo que va enriqueciendo más el trabajo y lo que ustedes van a llevarse consigo para continuar. Yo sí les sugeriría que ahora que comenta Camila, que es un reporte, que claro, lo tienen más presentado a manera de reporte, evidentemente, sí pensaran en escribir un artículo. Yo creo que pensaran ya con todo este material que ya tienen, pues sacar algo, ¿no? Un artículo sería muy recomendable. Y bueno, y creo que eso estaría muy bien. Yo estaría muy a favor de que se circulara este tipo de trabajos. Y la otra, hay por ahí un autor que se llama Raimundo Cuesta, no sé si lo han leído, que trabaja mucho el tema de memoria escolar justamente, y no solo en el tema como de historia, sino en el tema contemporáneo, ¿no? O sea, trabajan temas más sociológicos, históricos. Denle una revisadita a Raimundo Cuesta, y tiene en particular un libro donde fue un libro colectivo que participaron varios autores. Ahora no tengo a la mente el título, pero si no se los enviamos, porque creo que les puede servir, porque son memorias escolares, algo así se llama el libro. Entonces sería bueno darle una revisadita. Nada más, eso sería todo por mi parte. Gracias. Doctor Carlos. Sí, gracias. Bueno, lo que pasa es que yo hacía la seña de que estaba queriendo intervenir Camila, pero bueno, no importa, con todo gusto participo. Me gustó mucho el texto. Gracias Camila y Mariana, que nos volvemos a encontrar, y mucho gusto Alexander, que nos empezamos a conocer en ese sentido. Poco puedo decir porque es un tema que no conozco. Iba yo a decir algo sobre la cuestión del olvido, pero ya Adriana también ha dicho algo al respecto y ustedes ya han comentado. Pero sí me gustaría primero felicitarles además por la experiencia ya no solo interinstitucional, sino internacional, que no debe ser fácil, no debe ser sencillo ponerse de acuerdo, trabajar, ¿no? Y eso no es muy común en nuestras prácticas de investigación, ¿no? No solemos hacer equipos, o la tendencia es más bien más individual, y esto creo que es importante tenerlo así, ¿no? Y ojalá que sigan reflexionando sobre estos aspectos. Y lo que yo quería preguntarles más en particular, por una inquietud más de mi tema, es cómo, porque tanto Camila como Mariana venían de estudiar, ahí nos conocimos, campañas de alfabetización de adultos, que quiere decir que no están en la escuela, que no estuvieron en la escuela, o que muy probablemente tienen muy poco contacto con esa cultura escolar, ¿no? ¿Cómo les ayudó o no a ustedes ahora a centrar la mirada
en esta otra cuestión de lo escolar, desde esa experiencia que es, digamos, relacionada con la escuela, con la escolarización, pero que pone en cuestionamiento a la escuela, ¿no? O sea, porque no terminó por cumplir por la educación para todos, no terminó por cumplir la promesa de alfabetizar a todas y todos, y en ese sentido, a veces cuando estamos trabajando cuestiones de alfabetización de adultos en la historia, pensamos o no resistimos la tentación de cuidar más bien que no aparezca la escuela y sus maestros y maestras como los grandes culpables del fracaso escolar, de esos índices de analfabetismo tan fuertes, ¿no? Entonces sí me gustaría ahí ver cómo pudieron ustedes de alguna manera recoger esta experiencia, o al revés, cómo eso ya no tiene nada que ver con esto. Muchas gracias. Hola, Carlos. Gracias, doctor. Sí, claro. Bueno, hay una pregunta más en el chat, igual la pudiéramos juntar para que le den respuesta. María Guadalupe Mendoza comenta: la experiencia pedagógica y la recuperación de los objetos escolares son huellas que nos obligan a plantear nuevas preguntas. Adelante, por favor. Bueno, ahí un poco en relación a esto que planteaba Carlos, un poco el culpable de todo esto es Alexander. Él empezó con esta experiencia y buscaba profesores en América Latina que se engancharan a hacer esta experiencia con él, así que bueno, ahí nos traccionó a Camila y a mí a incorporar. Un poco de mi experiencia trabajando en educación de jóvenes y adultos ya hace varios años, aparecía como una inquietud y que se articuló en esta investigación, que tiene que ver que muchos de estos adultos con bajos o nulos niveles de escolarización reclamaban ciertos rituales de la escuela en sus prácticas, el cuaderno, que las maestras les pongan el excelente o el muy bueno, qué es lo que era la escuela o qué tenía que haber dentro de la escuela para que esto fuera una escuela. Es un poco una de las preguntas que no sé si le hemos profundizado lo suficiente, pero sí por lo menos la planteamos con inquietud, este efecto socializador de la escuela, en términos de cómo esa cultura material escolar aparece en las representaciones sociales, aún de aquellos sujetos que no han podido estar en la escuela o estando no han podido completarla. Digo, a mí siempre me llamó la atención, y entonces aparece allí, por ejemplo, vinculado ahí a la fotografía, cómo la imagen fotográfica también muestra hacia afuera qué es la escuela o qué es lo digno de ser mostrado de la escuela, ¿no? Aún estas fotos armadas, producidas de los grupos escolares. Entonces por allí venía un poco esta inquietud mía de articulación, y porque ya en los inicios del trabajo Alexander retomaba una pregunta que se hace Pablo Pinot, que trabaja en un artículo de él, que es ¿por qué triunfó la escuela? O ¿por qué triunfó este modelo de escuela que nosotros vemos allí en los distintos países? Y que ese triunfo también tiene que ver con los sectores que fueron excluidos o que no pudieron sostenerse allí en la escuela. Por ahí venía un poco la articulación, o por lo menos mis intereses de investigación, en torno a esta inquietud que planteó Alexandra en su momento, y bueno, en el que nos hemos sumado. Cami, no sé, yo te corté, no sé qué vos querías decir. Sí, ahí. Hola, Carlos. Qué bueno verte. Bueno, coincido con lo que señala Mariana. En mi caso en particular, el proyecto que estoy desarrollando sobre historia de la educación rural entre las dos dictaduras, entre la dictadura Ibáñez en la década del 20 y la dictadura de Pinochet en el 80, me ha permitido de cierta manera vincular ambos temas en la medida que el proyecto me lleva a investigar, por un lado, cómo llega la escuela rural, o sea, cómo llega la escuela a los campos, a quienes atiende, y ahí necesariamente, a diferencia de lo que ocurre en la escuela pública urbana, las escuelas rurales, la presencia de los adultos, de las personas adultas, es mucho más
fuerte que en la escuela urbana. Entonces es interesante porque si bien la escuela rural se comienza a constituir como un espacio de encuentro de no solo la comunidad escolar, sino más bien la comunidad en términos más amplios. Y es bonito en el sentido de que cuando vamos a entrevistar, por ejemplo, a ex profesores o ex profesoras de aquellas escuelas rurales a mediados del siglo XX, no solo hacen referencia a la presencia, por ejemplo, de niñas y niños que terminan la escuela o que logran cursar los primeros 4 años, sino también aquellas personas que fueron a la escuela, estuvieron presentes, pero que no cumplieron con su ciclo de escolarización. Y que efectivamente son padres, madres que no pudieron tener acceso a la escuela en las décadas anteriores y que bien colaboran con la escuela en el sentido de la vinculación con las familias, por ejemplo, pero también participan de aquellas actividades que la escuela ofrece para la comunidad, como por ejemplo talleres de extensión o campañas de alfabetización. Ahí está lo que conoces, Carlos, de por ejemplo las brigadas de pequeñas maestras, por ejemplo. O sea, niñas que van a escolarizar a sus familias en escuelas principalmente rurales. Y es interesante también porque hay cierta ausencia, más bien ha sido como más esquivo, o esquiva la búsqueda de aquellas huellas materiales, en particular en el caso chileno. O sea, por ejemplo, hay estudiantes que hacen referencia a las palmetas de castigo. Sin embargo, las escuelas rurales no conservan eso, ya sea porque el año 86 fueron traspasadas las escuelas a los municipios o porque las escuelas no tienen las condiciones para mantener y preservar este tipo de material. Entonces ha sido súper difícil tratar de acceder a ese tipo de registros. O sea, ¿tienen el recuerdo? Por ejemplo, ¿tienen el recuerdo de las banderas que se utilizaban o de, no sé, por ejemplo, las pizarras, los pupitres? Pero no está el registro. O sea, salvo hemos encontrado en algunos municipios que los tienen arrumbados en algunas bodegas. Sin embargo, las escuelas como tal, con suerte conservan los libros de registros diarios, o sea, anuales. Y que esa es la tarea en la que estamos. Entonces, ha sido como más complejo por la naturaleza de la escuela rural. O sea, una escuela mucho más precaria, que tiene mucho menos acceso a recursos que permitan mantener esto. Pero de que lo hemos encontrado huellas. Yo quisiera plantear, a propósito de lo que pregunta María Guadalupe Mendoza sobre son huellas, claro, en los objetos nosotros podemos encontrar esas huellas del pasado, ¿no? Yo creo que metodológicamente, y como lo planteaba Rosalía, hay una pregunta que desde la historia, y es cómo abordar un objeto. Claro, esa sería la primera entrada, ¿no? Un objeto como fuente y qué preguntas le hacemos al objeto, ¿sí? Pero también esa idea del objeto como documento, como huella, nosotros también podemos, si ponerla en diálogo con otra perspectiva, quizás más antropológica, y es los objetos también con agencia, ¿no? Los objetos también nos hacen hacer cosas, nos hacen pensar, nos hacen decir. Y en este sentido, a propósito de un autor que últimamente revisé, un antropólogo, Tim Ingold, más que huellas, los objetos podríamos hablar de líneas. Los objetos configuran líneas y esa idea de líneas me parece que puede ser interesante para pensar
los objetos, ¿no? Pero sí, en efecto, María Guadalupe, hay nuevas preguntas. Pero también qué preguntas les hacemos, y no es solo el objeto como huella, sino es el objeto como problema. Hay ahí una doble entrada, ¿sí? Ese, en efecto, María Guadalupe, es una perspectiva etnográfica, ¿sí? Cómo nos acercamos etnográficamente a los objetos y los hacemos hablar, ¿sí? No solo como las huellas del pasado, sino desde las experiencias y de lo que la gente hace con ellos, de lo que la gente dice que hizo con ellos, ¿no? Y cómo se transforman esos objetos en el mismo contexto escolar, ¿no? Decíamos con Mariana y con Camila cómo el borrador sirve para borrar en efecto, pero también se convierte en un juego de niños al partirlo y a jugar con él, con los pedacitos de, ¿no? Cómo se resignifica, ¿no? Y así podríamos dar otros ejemplos. Muchas gracias. ¿Alguien más en esta última ronda de comentarios y preguntas por parte del público? Yo les voy a enviar la liga, estaba buscándoselas. Tuvimos el 31 de octubre, tuvimos el cierre del diplomado de Historia de la Educación, que fue un diplomado internacional que ofrecimos en la Universidad Pedagógica Nacional, y el doctor Agustín Escolano impartió la conferencia de clausura y justamente habla de su tema. Entonces se los voy a enviar, ando buscando la liga donde se los mando, si no se los haremos llegar, porque creo que la conferencia les va a ser muy, muy interesante. Ahora les digo el nombre, porque la verdad es que ahora se los voy a mencionar. Creo que les puede, miren, se llama La Escuela como Cultura, Experiencia, Memoria, Arqueología. Creo que es que más que sugerente para ustedes el tema, y se los voy a enviar para que la escuchen. Bien, ¿alguien más? Bueno, igual y en lo que se animan, yo quisiera comentar nada más esto último que ustedes decían, pues me llevó a pensar en los archivos, ¿no? En cómo se construyen los archivos, qué se guarda y qué no, y también pues reflexionar en torno a los archivos personales relacionados con lo escolar. Gracias. Bien, si ya no hay ningún otro comentario por parte de los asistentes o de los ponentes, podemos ir cerrando la sesión. ¿Alguien más? Creo que ya no. Entonces, pues damos de esta manera por terminada la sesión. Fue muy productiva. Creo que despertó muchas preguntas y coincidencias también en un espacio en el que pudimos confluir con temas similares, ¿no? Agradecemos mucho su asistencia y les recordamos también su participación en la siguiente sesión del seminario. Los datos pueden revisarlos en la página del Colegio Mexiquense, y si ya no hay más que decir, pues terminamos con esta sesión y que con esta pues se cierra el año 2022. Feliz año nuevo por anticipado a todos. Gracias por asistir.